Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Esta es una de las ya clásicas historias de carretera. A las afueras de la ciudad de Saltillo, decenas de jóvenes se apuestan para esperar un aventón. En su mayoría son jóvenes estudiantes o trabajadores que regresan a la ciudad de Parras después de un largo día de trabajo tratando de vender campechanas, pero la noche del 4 de noviembre del 2011 era una noche como no la imaginaban y que al menos dos de ellos jamás olvidarían. Era un viernes por la noche cuando Juan, un estudiante de ingeniería, y Raúl, vendedor de campechanas, ambos con destino a la ciudad de Parras, se cruzaron uno frente al otro sin pensar lo que les esperaba, y es que parados a varios metros de distancia el uno del otro, ambos esperaron pacientemente a que alguien pasara y les diera un ride, pero para su mala suerte pasaban y pasaban autos, uno tras otro, y nadie se detenía para llevarlos. Eran ya pasadas las 11:30 de la noche cuando un tráiler se detuvo a varios metros de donde estaban. Juan corrió al verlo, mientras que Raúl hacía lo mismo, ambos esperando que los llevara, pero también ambos pensando en ganarle el aventón al otro al ver que el chofer llevaba compañía. Efectivamente, el chofer llevaba a un lado suyo a un joven, de quien dijo era su sobrino, pero aún así, aun cuando llevaba compañía, subió a quien llegó primero y esperó al otro, dispuesto a llevarlos a los dos. Los jóvenes se alegraron, y animosos subieron al tráiler, sin importarles para nada al ir apretados los cuatro en el asiento, y así todos juntos emprendieron el viaje entre pláticas. Habían ya avanzado un buen tramo cuando el chofer le dice a su acompañante que esa noche prefería viajar por autopista, así que se enfiló por la solitaria carretera. Después de pagar el peaje, habían ya recorrido unos varios kilómetros cuando la carretera quedó por completo sola, solo el tráiler en que viajaban alumbraba tenuemente la carretera. Fue en este punto donde a lo lejos vieron la silueta de una persona. El trailero con cierta inquietud trató de ver bien y distinguir de quién se trataba, pero se preocupó más aún cuando estuvieron a la suficiente distancia y todos ahora pudieron ver con claridad. Era una mujer de ropas humildes y envuelta en un rebozo viejo. En la oscuridad no se podía distinguir su rostro, pero sí que en sus brazos llevaba lo que parecía un pequeño dormido. El chofer hizo una mueca y dijo en voz alta para sí mismo, que era una pena no poder llevarla. Acto seguido tomó su radio para comunicarse con alguien más, marcó varias frecuencias y preguntó si algún otro trailero se encontraba cerca del camino por el cual habían visto a la mujer. Les comentó que tal vez era alguna mujer de una ranchería cercana a la cual se le enfermó su pequeño durante la noche y estaba pidiendo aventón para llevarlo a la ciudad, pero que él había recogido a dos muchachos, por lo cual no llevaba lugar, que si alguien podía llevarla que la subieran al verla. Por varios kilómetros más la autopista continuó sola. Ni autos de ida ni de venida, hasta que nuevamente se escuchó la radio y una respuesta. Acabo de pasar por el kilómetro que indicaste pero no encontré a nadie, me detuve para ver si alguien andaba cerca pero nada, tal vez alguien más la recogió. Pero no había pasado nadie más. El tráiler siguió su marcha y pasó junto a un letrero desvencijado, por la autopista junto a un camino cerrado en la misma. Al pasar a la altura del rancho Jalpa, el chofer bajó la velocidad para ver si alguien lo rebasaba y pudiera llevar a la señora en vista de que en sentido contrario nadie había pasado, pero nada. Al parecer estaban solos en la carretera. Siguieron su marcha en silencio hasta que uno de ellos se percató de algo extraño. Raúl mencionó que el cartel maltratado que acababan de pasar le pareció familiar, pero todo quedó así. Hasta que nuevamente, poniendo más atención en el camino, volvieron a pasar junto al mismo letrero que habían pasado varias veces ya. Era algo imposible, pero al parecer la escena se repetía una y otra vez. No podían pasar de ese kilómetro. En ese momento se dieron cuenta que hacía casi una hora que manejaban sin ver otro vehículo, y pasando cada determinado tiempo por el mismo lugar. El trailero decidió detenerse. Bajó de la unidad y entre la oscuridad pudo ver la silueta de una persona caminando. Al poner más atención parecía ser la misma mujer. Él le gritó esperando ayudarla, pero por más que se esforzaba en hablarle, parecía que no lo escuchaba y se seguía alejando. Uno de los jóvenes pensó en correr y alcanzarla, pero justo cuando comenzaría a echarse a correr, sintió que alguien lo detenía por el brazo. Era el trailero, quien les hacía a todos una seña para que observaran una sombra grande encorvada y un tanto deforme. No se distinguían más que su silueta. Un cuerpo extraño como el de una bestia completamente oscura, que sigiloso se acercaba a ella, acechándola.
y luego llegado un momento se abalanzó sobre ella y sin piedad la atacó. Fue una imagen atroz. Pero de pronto acabada la bacanal de sangre, la figura negra pareció voltear y sus ojos brillantes se posaron en los 4 hombres. Todos en ese momento sintieron que se les erizaba la piel. Y como un profundo escalofrío les recorría el cuerpo y se apresuraron a subir al pesado camión. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba ahí afuera? El chofer intentó encender su tráiler para huir a toda prisa pero este no respondía. De pronto inesperadamente el viento comenzó a arreciar, y en pocos segundos era tan violento que sacudía fuertemente la caja del tráiler. Mientras la caja se agitaba, escucharon un sórdido golpe en el techo de la cabina. Luego algo arañó el vidrio del parabrisas. Presas del pánico, todos se pegaron al respaldo del asiento, escucharon el gruñido y la respiración de ese extraño ente infernal. Luego un golpe en la puerta como si la bestia que estaba afuera tratara de arrancarla. Entonces en la oscuridad pudieron ver nuevamente sus ojos encendidos. Al parecer la bestia tomaba impulso para embestir a la pesada unidad, pero justo cuando el animal se disponía a atacar, el trailero tomó y apretó fuertemente el rosario que pendía del espejo retrovisor y entonces cuando no había salida, todo se volvió silencio. Sin embargo el hombre cada vez más asustado al igual que sus acompañantes, tomó nuevamente la radio y volvió a marcar frecuencias, preguntó una y otra vez quién se encontraba en las cercanías pero solo recibía el sonido de la estática. Luego el silencio, hasta que al poco rato, la radio sonó, y de ella salió un leve susurro que al escucharlo los estremeció hasta la médula. Pidan por mí y por mi hijo, que algún día encontremos un lugar para descansar allá en el cielo y porque algún día alguien encuentre nuestros cuerpos. Todos se quedaron en shock hasta que el trailero reaccionó y sacando de la guantera una Biblia, comenzó a rezar y a pedir por el descanso de esas pobres almas en pena. Al momento se le unieron a sus rezos los de sus 3 acompañantes, todos cerraron sus ojos fuertemente cuando en ese momento las luces de un auto los hicieron abrirlos, nuevamente el tráfico normal se comenzó a ver, después de casi más de una hora volvían a ver autos, el chofer encendió el camión y nuevamente comenzó la marcha, viajaron en silencio, nadie se atrevía a hablar, pero en menos de una hora ya se encontraban en Paila. El chofer se detuvo en silencio y los 2 jóvenes bajaron del tráiler, aún se encontraban en shock. Llegar de Paila a Parras fue relativamente fácil, a comparación de lo ocurrido. Al día siguiente Juan y Raúl contaron a algunos su historia pero nadie la creyó, sin embargo ellos sabían que algo pasó esa noche y que jamás olvidarían lo ocurrido. Ahora ya sabes la historia, y si alguna vez por azares del destino te tocara pasar por dicho lugar a altas horas de la noche no olvides, elevar una oración por el descanso de esas 2 almas y porque algún día encuentren sus cuerpos. No sea que te toque lidiar con el espectro que acabó con sus vidas, o vagar por esa carretera repitiendo el mismo kilómetro, eternamente. Si la historia fue de tu agrado dale me gusta y suscríbete a mi canal, cada like es muy importante, es motivación para seguir subiendo contenido. Hasta la próxima.